yo tengo 25 años como transportista, ¿ya? Bueno, la misma cantidad de años como se refiere como conductor. En lo que concierne al tema de la inseguridad, sí te puedo comentar algún tema o alguna anécdota que alguna vez le pasó a una de mis unidades con un chofer, el cual sufrió un robo en la ciudad de Chincha. Eso fue a promediar las 7 de la tarde, cuando la carretera aún no era por la vía de evitamiento que actualmente hay, es una doble vía que está más pegada a al mar, vamos a decir. Antes se pasaba por la misma ciudad de Chincha. Le echaron una especie de cuñas al carro. El carro golpeó, se sintió, el chofer bajó a poder ver qué es lo que había pasado y lo redujeron con armas. Lo metieron en el camarote del camión, se llevaron ese camión. Afortunadamente tenía un GPS. Ese GPS nos pudo dar la localización del camión, pero para todo esto yo no tuve oportunamente la comunicación del chofer. Allá habían transcurrido varias horas, en la cual el carro fue a dar a Pueblo Nuevo, en Chincha, en un sitio donde se bajaron toda la carga. El carro lo fueron a dejar por San Clemente. El chofer ya después lo liberaron. Él fue a donde la policía y bueno, como les vuelvo a repetir, el GPS nos dio la ubicación del tracto y en qué lugares estuvo mayormente detenido el carro, y por ende pudimos llegar a la conclusión de que la carga se encontraba en Pueblo Nuevo. Pero lamentablemente no pudimos recuperar toda la mercadería, pero sí podemos afirmar que hubo camionetas del Serenazgo de esa localidad, porque mi chofer los vio cuando traía el camión que se iban con parte de la mercadería. No eran los delincuentes, fueron personas del Serenazgo en ese tiempo. Eso se denunció en su momento, la mercadería, todo el resto que quedó se llevó a la comisaría de Pueblo Nuevo, quedaron las denuncias respectivas ahí. Y bueno, esa es una anécdota que les puedo contar, ¿no? ¿Qué es lo que está primando ahora? Hoy en día los asaltos completos de vehículos, asaltos de accesorios, te roban las computadoras, los módulos, te roban el combustible, no tienes zonas seguras de descanso. En eso el Estado también es parte de quien debería de solucionar esto. Sabemos que tenemos los peajes más caros de Sudamérica. Sin embargo, no cuentas con zonas de descanso que sean seguras, donde llegues y no sufras estos robos, ¿no? Y también podríamos acotar de que no tenemos unas carreteras que no cuentan ni siquiera con el mínimo estándar de seguridad internacional como se manejan en otros países. Las zonas rojas ya son definidas. De Lima hacia el sur tenemos todas las noches, hasta en las madrugadas, los robos son Chincha, Ica, Nazca, y acá por Atico también, varios sitios, acá en el Pedregal, en el 48, ¿no? Entonces, esas zonas ya están identificadas. Y todas esas zonas tienen sus comisarías, tienen los patrulleros de carretera. No sé si falta de repente una organización en la policía. ¿Para qué? Para que el patrullaje sea permanente y se puedan evitar este tipo de robos, o estén al pendiente de cuando se haga una denuncia o algún compañero ve que le robaron a alguien, no puede decirle a nadie porque no encuentra ningún policía. Y si tú le enfrentas al delincuente, ¿qué es lo que hace? Sacarte un arma y te puede jugar la vida. Entonces, sí, olvidados sí. ¿Por qué? Porque de repente deberíamos de tener una conversación y poder armar un plan, una estrategia para poder evitar estos robos, ¿no? Nosotros como transportistas muchas veces ya nos estamos organizando, tratamos de no salir solos en las noches. Cuando vamos a caminar por estos sectores se está tratando de juntarse 2 o 3 unidades, ¿no? Para poder salir. Muchas veces no se puede cumplir esto. ¿Por qué? Porque algunos descansan y otros, por cumplir los horarios, sí tienen que caminar en esos horarios nocturnos o de madrugada. Y bueno, son víctimas de estos robos.
esto de mantenimiento de vías, yo lo único que veo es que esos peajes deberían de haber, por el tiempo de concesión que tienen estas rutas, ellos están obligados en sus contratos a poder haber ampliado estas carreteras, y no como las que tenemos de aquí hacia, vamos a decir, el trayecto hacia Camaná, el peaje de Camaná, que le aumenta cada vez que le da la gana, y es uno también de los más caros, ¿no? Ni hablar de Ica, Chincha, aquellos otros peajes, al menos tienen una autopista, pero aquí no tenemos. Como consecuencia manejamos o transitamos por una sola vía de doble sentido a altas velocidades. Los buses a 90 km por hora, los camiones 80 y las unidades pequeñas más de 100 por hora. Ocurren accidentes con pérdidas fatales de vida. ¿Qué deberíamos de tener? Y es a lo que vuelvo a indicarles, estos peajes, estas concesiones, cuando se dan a Covisur, valga decir, todos los concesionarios de los peajes, están comprometidos a cambiar estas vías y no simplemente darle un mantenimiento, a tener unas vías que cumplan con un estándar internacional de seguridad. Pongamos como por ejemplo la conocida bajada del Toro, ¿no?, hacia Camaná. Esta bajada no cuenta con unas rampas de seguridad o de frenado rápido, podríamos decirlo. En Chile las tenemos, en todos los países las tenemos. ¿Cómo son estas rampas? Cuando las unidades se sobrecalientan los frenos, tienen algún mal funcionamiento en los frenos, por el hecho de estar en bajada, lo único que te espera es desbarrancarte y tener como consecuencias pérdida humana, pérdida de vidas, tu unidad se destroza. Estas rampas lo que permiten son con gravas, especialmente para que puedas entrar y se frenen los vehículos, por inercia se frenan. Son una especie de rampas entrepadas, la unidad queda ahí. Muchas vidas se han salvado con ello, pero acá no lo tenemos. Desde que te digo que los guardavías que tenemos, viene un bus, le da un golpe y con todo el guardavías se va, y toda esa bajada no tiene ni guardavías, empezando por ahí. Entonces no hay el compromiso de tener unas buenas carreteras que te brinden seguridad. No hay ese compromiso de parte de los concesionarios, no te arreglan las vías como deberían de ser. Tenemos el sector de Atico, que también, bueno, eso sí le pertenece a un concesionario nacional, ¿no? Pero ahí que tenemos, reclaman, ¿no?, que los accidentes que fueron ocasionados. No, tienes unas vías que el borde o la berma que tienes para estacionarte tiene pues más de 2,5 metros, no tiene más de 2,5 metros. ¿Qué hace eso? De que si tu carro tiene algún desperfecto y esa ruta es de alta velocidad, con curvas, donde no te permite ver qué es, si tienes algo delante tuyo, ¿no?, si una unidad se quedó malograda, no te permite salirte de la vía completamente, invades parte de la vía. ¿Qué pasa cuando viene otro carro en otro sentido? Entonces se ven en ese problema de que la vía no es tan amplia para ellos y muchas veces colisionan, o chocas con el que está parado o chocas con el que está viniendo. Nos hemos cansado de pedir que esas carreteras mejoren, pero han pasado años, no lo hacen. Bueno, eso es lo que pasa con el tema de las carreteras. Una parte que sí, como tú lo mencionas, que está al costado de mar, y tenemos tremendos, hay unos, vamos a decirle como paredes, pero son de piedra. Y en el tiempo de lluvia, por ejemplo ahora hay lluvia en la costa, se humedecen y caen las rocas. Muchas veces caen tantas que se bloquea por momentos, o caen rocones que se necesita maquinaria para limpiar.
Ha sucedido accidentes que han caído las rocas, han traspasado el techo del bus y han matado al pasajero. ¿Qué esperamos para mejorar eso? El Estado, el gobierno, ¿qué espera? Es que nunca pasan ellos por la carretera y no pueden decir que no se les ha mencionado, lo han visto en las noticias. Nosotros hemos hecho hincapié en las reuniones que hemos tenido con ellos, pero nunca nos han tomado en cuenta, no hacen nada por mejorar esta situación. La afectación, al igual como toda la población peruana y creo que a nivel mundial se ha sentido. ¿Por qué? Porque las actividades económicas fueron reducidas, a quedarte en casa, no podías trabajar, reducción de personales en muchas empresas, te vistes de la noche a la mañana sin trabajo. Igual pasó con el transporte. ¿Por qué? Cuando una economía en algún país no se mueve, no compras, no utilizas bienes, ¿no? Es simple, el transporte tampoco se mueve. ¿Por qué? Porque no hay necesidad de vender fierro, de vender cemento, de traer materia prima. ¿Por qué? Porque la gente no trabaja. Entonces, ha afectado, como a todos, mucho. Y más aún, sí, pues lo que acabo de mencionar, ¿no? Salimos de la pandemia, empieza a mejorar la situación porque todo el mundo quería reactivarse. En eso sí puedo aplaudir al Estado peruano en cuanto otorgó los reactivas, porque ese dinero de reactiva hizo que muchos invirtieran su dinero en mejoras de casas, en mejores de muchas cosas. Eso hizo que se mueva la economía. Hubo bastante transporte después de la pandemia, hubo transporte. ¿Dónde vamos a caer? Donde empiezan las huelgas. ¿Pero por qué empiezan las huelgas, no? Una, el tema de los combustibles, que empieza a encarecerse. Y cuando se empieza a encarecer el combustible, los fletes no subían, haciendo de que el costo operativo del transporte estaba casi igual con lo que ganabas, no tenías ninguna rentabilidad. Entonces tienes deudas, tienes servicios que pagar, tienes que cumplir con tu hogar, muchas cosas, las necesidades que tienes que cubrir. Y si no tienes esto para cubrirlos, tú simplemente te pones a pensar, ¿qué haces? Estado, haz algo, regúlame, trata de ayudarme. En la Constitución también hay un artículo que menciona que el Estado tiene que intervenir en las actividades de todos los pobladores, ¿no? Si es que ve que hay una desigualdad o algo por el estilo. En este caso, se le pidió al Estado que pueda ver el tema de los fletes. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando actualmente también con esto de los fletes de los transportistas? Tenemos los empresarios, acá tenemos una diversidad de transportistas. Los empresarios que tienen 40, 50, 100 camiones, los empresarios que tienen 20 camiones, los empresarios que todo lo cuentan con una unidad. Los empresarios que tienen 100 camiones o de 50 para arriba cuentan con una administración, con un poder de negociación con los generadores de carga mayor que un empresario que solo tiene un carro, un pyme. ¿Qué le da la ventaja? Aquí él puede agarrar contratos, ¿no? Con cantidad de camiones y con todo lo que él puede mover, y te subcontrata a ti, que tienes un camión. Cuando te subcontrata a ti con un solo camión, él factura directo al generador de carga y a ti te paga lo que ve por conveniente. ¿Cómo ve por conveniente cuánto pagarte? Porque no te va a pagar por verte bien, no, si ya tú me caes bien, yo te voy a pagar, pues la mina me paga 8.000 soles por este viaje, a ti te voy a pagar pues 5.000, y los 5.000 te da. ¿Qué hace? Lo que hace es ver cuántos transportistas hay que solo tienen un camión. 1, 2, 3, 4, 5, 100, 200, 300, 1000 camiones. Él tiene 50 y los demás tienen 30. Hay como 1000 transportistas pymes. Agarra y dice, yo voy a pagar 4.000 soles. Oye, Julio, ven, corre, búscame dentro de estos 1000 transportistas, voy a pagar 4.000 soles. ¿Quién lo quiere hacer?
La necesidad de estos 1000 transportistas es querer hacer transporte. ¿Por qué? Porque la mayoría no tiene carga y están en espera. Esperas un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días. En Lima actualmente puedes esperar hasta una semana para cargar. Y a veces con la desesperación o con la incertidumbre de que no vas a conseguir carga, aceptas. Eso hace que los fletes se bajen, de todos ellos. Pero el empresario grande que tiene sus camiones y que contrata a los generadores de carga, él maneja los fletes de los demás y les hace pues un daño, ¿no? No es una explotación del hombre por el hombre. Aquí lo que necesitamos es una organización de todos los transportistas que trabajan individualmente, juntarse en asociaciones, en cooperativas, en tratar de organizarse para ser más robustos y para poder manejar ese poder de negociación, tanto con los generadores de carga como tanto con las personas que te brindan los suministros, como son llantas, aceites, repuestos, hasta mecánicos. No es igual que tú vayas y te compres en la tienda de allá, quiero llantas, ¿no? ¿Cuántas llantas va a comprar? Quiero 2, nada más. O que vayas con tu asociación y agrupación y le digas, quiero 50 llantas, somos 50 socios, quiero 100 llantas. La cosa se ve distinta, ¿no es cierto? O cuando vas a un grifo y le dices, somos 100 camiones, ¿a cuánto me vas a dejar el combustible? Eso es el poder de negociación que te da la asociatividad. Y bueno, en este caso yo estoy trabajando en ello. Esperamos que los demás transportistas también, al igual como nosotros estamos trabajando en una cooperativa de transportes, ellos también puedan hacer sus propias cooperativas. Yo creo que es la única salvación para todos los transportistas que actualmente están trabajando individualmente y son tercerizados por las empresas más grandes que al final les pagan lo que les da la gana. Sí, en Santa Anita, así como acá en la misma ciudad, los delincuentes lo que te hacen es un reglaje, ¿no? Para ver qué es lo que haces. Si tú eres un empresario, a qué hora sales, vas al banco, cobras, el fin de semana sacas dinero para pagar a tu personal. Es lo mismo que hacen los delincuentes a los transportistas. Saben que el transportista que lleva su carga hacia Lima, bien puede ser a los mercados de Santa Anita, a los mercados de La Victoria, o donde lleves tu carga, ahí te pagan en efectivo. Te pagan en efectivo el flete. Entonces, ellos esperan a que tú ya hayas recibido tu dinero y lo que hacen es seguir. Ahí me siguieron en mi camión, me siguieron, estaba por el centro de la ciudad, yo me iba hacia Los Olivos, con dirección a Los Olivos, porque ahí tengo una cochera. Y en el tráfico, simplemente agarraron, se subieron a mi ventana, me apuntaron con un arma y me dijeron, ¿dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? Y otro se subió por la otra parte. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? No me pegaba, el que estaba con el arma me apuntaba y me pegaba con la cacha de la pistola. ¿Dónde está la plata? Y yo, temeroso, la agarré y saqué mi billetera. Tal, se los puse ahí. Ya, se la llevaron. No sé lo que pasó a mí, han escuchado el último caso de unos bolivianos que también les robaron un promedio de $5.000. Ellos llegaron, descargaron, fueron a cobrar ese dinero y los delincuentes inmediatamente los asaltaron. Y en la misma modalidad, ¿no? Con arma de fuego y con pinches. En esta ocasión creo que terminaron en una desgracia los delincuentes porque su unidad se chocó con otro camión. Pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Son cosas que pasan. Y que si estamos a merced de la delincuencia, sí, pues muchas veces actualmente ya no cobro o ya no se cobra, la mayoría trata de no cobrar, sino que lo depositen a la cuenta, no seguro, sí, más seguro. Pero también, ¿qué pasa? No sé cómo lo hacen, pero los delincuentes te roban la tarjeta, tu tarjeta del banco, tú no le das de clave nada. Si es que en ese acto, en ese mismo momento que te han robado la tarjeta, tú no la anulas, tenlo por seguro, en un par de horas te han vaciado tu cuenta.
También me ha sucedido, también me ha sucedido. Entonces, hay que adoptar las mejores maneras de cómo en este momento tratar de resguardar, ¿no?, tu trabajo, lo que vayas ganando, porque en realidad estamos sufriendo una ola de delincuencia brutal que se ha acrecentado a pasos agigantados. Si bien es cierto, sabemos que esto se ha dado por la migración de extranjeros, ¿no? Pero yo creo que aquí el Estado es quien debe de poner unas sanciones más drásticas para poder eliminar. Está en las manos del Estado. Ellos tienen que ver la manera de cómo contrarrestar todo lo que estamos viviendo, por la seguridad de nosotros, los peruanos, a quien se deben ellos. Un poco vas, te denuncias a la policía y a veces obtienes unas preguntas como para aceptar la denuncia. ¿Usted sabe quién es el delincuente? No, en la vida, no lo sé. ¿Sabe usted en qué dirección se fue, a dónde, o de repente sepa usted dónde vive? No, es imposible. Ya. Bueno, como usted no sabe a quién vamos a investigar ni nada, esto se presenta a la fiscal, ¿no? Correcto, ya queda la denuncia. No hay investigación, sí, bueno, te podría ser, ¿no?, algo lógico. ¿Contra quién hacen la investigación? Contra alguien que tú no conoces ni nada. Entonces la fiscal simplemente archiva esa denuncia y quedó, porque no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. A veces te sientes impotente en eso, ¿no? Porque ¿qué hacemos? Ya me robaron, perdí, nada, lo único que me queda para la siguiente es tratar de cuidarme, porque ¿qué accionar podría tener la policía? A menos de repente que por ahí yo tuviera cámaras, hubiera filmado el rostro del delincuente, podríamos usar la tecnología que tiene actualmente para poder identificar rostros, podría ser, pero hasta llegar ahí, no sé, cada quien tendría que tener cámaras en sus vehículos. Bueno. Yo actualmente ya en el transporte he tenido actividades por lo mismo de que seguimos con el mismo problema. Antes era que el combustible subía, hoy ya está bajando. A su par, ni siquiera a su par, los fletes bajan mucho más todavía que el precio del combustible. Entonces, el negocio de transporte como empresas pymes es un poco complicado. No es muy rentable. Yo tengo otros negocios que he tratado de apuntar hacia ello, hacia ese negocio, que también tiene que ver con la seguridad de camiones, ¿no? Brindar servicios de seguridad, de monitoreo de flotas. Entonces, estoy apuntando más a ese negocio donde tú te puedes proyectar como empresario. En el transporte actualmente como pyme no te puedes proyectar. ¿Por qué? Porque las cargas fluctúan. Actualmente en Arequipa ha bajado la carga y todo el mundo está en busca de carga y busca de carga. Cuando hay más camiones y menos carga, ¿qué pasa con los fletes? Llegas a Lima y está pasando lo mismo. Entonces ese es el problema que sufre un transportista pyme. No tiene cargas fijas. Por ende, tú no te puedes proyectar como empresario a fin de año, ¿no? O sea, yo debo de agarrar y tener mis 3, 4 viajes al mes. Y empiezo a sacar mis cálculos. Mantenimientos, gastos, todo. Esto es lo que me debe de quedar de rentabilidad cada mes. No lo puedes hacer, ¿por qué? Porque no cumples tu meta de hacer tus 4 viajes. Bien, haces 2, en la mejor de las suertes haces 3, no, pero actualmente ahorita están haciendo 2. Tengo amigos que se fueron al norte confiando en traer una mercadería que entra de Ecuador, ¿no? No lo pudieron hacer, ¿por qué? Porque simplemente los camiones ecuatorianos se están entrando con esa mercadería hasta Lima. ¿Cuánta mercadería les dan? Me contaron que habían sido como 50 camiones
ecuatorianos que se venían de la frontera hacia Lima, trayendo unas planchas de Novopan, algo así es. Novopan, una mercadería de Novopan, unas planchas como una presa, ¿ya? Y de los peruanos solo habían 7 camiones. Esto también lo permite el Estado. Esa competencia me gustaría comentarles por qué sucede. Tanto ecuatorianos como bolivianos tienen el combustible a la mitad de lo que tenemos nosotros. En el caso de Bolivia es porque su gobierno lo que hace es simplemente subvenciona. Hay una partida del Estado boliviano que entrega para que los combustibles sean más baratos. Eso es en el caso de Bolivia, por eso que su combustible cuesta la mitad de lo que cuesta aquí en el Perú. Allá está más o menos un promedio de 6 a 7 soles. En el lado ecuatoriano también es bajo su combustible porque Ecuador produce su propio combustible, porque ellos sí extraen su crudo, lo procesan y lo venden. En el caso peruano tenemos la refinería, ¿no? la tan famosa refinería que acaban de sacar y que ya está para funcionar, pero ¿cuál es el talón de aquí? ¿O cuál es el problema? Que nosotros no podemos sacar nuestro propio crudo que tenemos bajo tierra y beneficiarnos los 30 y tantos millones de peruanos. ¿Por qué no podemos beneficiarnos? Habría que preguntarle a los señores congresistas por qué no se da una política que sea de sostenibilidad en los combustibles para beneficio nacional. ¿Por qué no? Hay una ley como otras que hacen el impedimento que es la previa consulta a los pueblos indígenas. Esta ley hace de que si encontramos crudo aquí, vamos a hacer los estudios, pero si ellos se oponen, ¿por qué? Porque indican, me contamina, me mata, y en algunos casos tienen la razón. ¿Por qué? Porque el Estado tampoco no hace un control de la contaminación ambiental cuando se hace ese tipo de explotación, ¿no? Pues parte tiene también la culpa el Estado, pero viendo más al objetivo es de que nosotros deberíamos de beneficiarnos de los recursos que tenemos bajo tierra, ver la forma de cambiar esa norma para poder extraer ese recurso en nuestra flamante refinería, procesarlo y tener ese combustible más barato para nosotros. Como no lo tenemos, estos países sí lo tienen y nosotros estamos con el combustible más caro, ingresan con sus unidades, alterando los tanques normales, los ponen de 3 veces su capacidad, llegan hasta 600 galones de combustible, lo que les permite desde la frontera de Bolivia, de Ecuador, llegar hasta Lima, descargar, volver a cargar e irse a sus países. Y como el combustible es tan barato, el flete también de ellos lo cobran menor. El peruano, ¿qué hace? Solo mira, ¿por qué? Porque nuestro combustible es caro y no podemos hacerle competencia. Le dijimos al Estado peruano, y el Estado peruano, ¿qué dijo? Es que nosotros estamos en la CAM, pero si estamos en la CAM y eso no nos beneficia a nosotros, en la CAM también dice que deberíamos de trabajar en condiciones igualitarias, en condiciones iguales. Pero ya no hay una condición igual cuando tu combustible es más barato y me haces la competencia a mí. El Estado peruano piensa, cuando un boliviano, no uno, te puedo hablar, ahí sí te puedo hablar de cifras, los bolivianos entran por cantidades de 300, 400, hasta 500 camiones en un día en la frontera. No te consumen el combustible, por ende no te pagan impuestos, Estado, pierdes impuestos. 2. Lo que ellos hacen, ese trabajo aquí en nuestras pistas peruanas, lo facturan en su país. Por ende, tampoco te dejan nada para el fisco. Y 3, y es el más importante, que deberías defender al transportista peruano y no lo haces. Esas mismas condiciones que ellos tienen de agarrar en la frontera
y bajarte el combustible peruano y no puedes entrar y tienes que utilizar el combustible de ellos, lo mismo se debe aplicar aquí. ¿Para qué? Para que ellos también echen combustible peruano al precio que está en el Perú y puedan tener ese flete también que cobrar al par de un peruano y poder tener esa misma igualdad para poder competir en los fletes. Y tendríamos más trabajo. Hazle caso, hoy en día te van a hacer una huelga en el desaguadero. ¿Por qué? Porque quieren que funcionen los puertos secos. Si esto de la CAN no nos beneficia, deberíamos de tener los puertos secos. ¿De qué se trata de los puertos secos? De que ellos ingresen solo hasta la frontera y dejen la mercadería ahí. Igual que nosotros, también la dejamos ahí. ¿Cómo trabaja Colombia? Colombia ha logrado eso y les va muy bien a los transportistas. Todos sus transportistas tienen actividad hoy en día. Cuando nos quejamos de que, o hemos observado, no nos quejamos, hemos observado que mucha gente en las fronteras vive de lo que es el combustible de contrabando y otras cosas más de contrabando, como por ejemplo el cemento. El cemento en la frontera entra de Bolivia a 5 soles menos que la bolsa del cemento de Yura y te consumen todo lo que es el cemento de contrabando allá. Esas cosas no lo ve el Estado, se hace el ciego. Vuelvo a repetir, en el caso de transporte nada más, en el caso de transporte, lo que debería de hacer es controlarse en las fronteras puertos secos. Así generarías trabajo a la gente del sector, en la carga, en los transbordos, puede ser enganches y desenganches de los semirremolques también, ¿no? Habría más actividad, ¿por qué? Porque el comercio de comida, de descanso, de cocheras, todo eso se activaría. Entonces, por ese lado debería de verlo el Estado. Debería de ver cómo cambiar este tema de la competencia desleal al transportista peruano. Defiende al transportista peruano, Estado.